La lluvia de esa mañana parecía burlarse de las prisas. El agua resbalaba por los tejados oxidados del barrio y le encantó como si quisiera quedarse a vivir en cada grieta, en cada pared descascarada. Entre charcos y motores dormidos, caminaba Álvaro Reyes, con la mochila en la espalda y los zapatos empapados, rumbo a su primer día en el conservatorio privado Armonía. Tenía apenas 15 años y una expresión que mezclaba nervios con determinación. Su ropa no tenía marcas ni colores de moda. Su camiseta, aunque limpia, tenía el cuello vencido por los lavados. El pantalón era heredado y los zapatos, bueno, hacían su trabajo. Pero sus ojos, negros y despiertos, no pedían disculpas. Observaban todo, sin exigir nada. La institución, a pocas cuadras del centro, era un edificio elegante de ventanales altos, escudos dorados y jardines perfectamente podados. En sus pasillos, el silencio tenía precio, y cada nota que salía de una sala costaba más que lo que ganaba su padre en una semana de trabajo en el taller. Álvaro entró como si pisara otro planeta. ¿Nombre completo?, preguntó una mujer en recepción, sin levantar la vista. Álvaro Reyes. La mujer tecleó unos segundos. Ah, el de la beca. Dijo esa palabra como quien nombra una grieta en una pared recién pintada. Álvaro asintió, sin responder. Le entregaron su credencial, un mapa del campus y una advertencia tácita: no hagas ruido. Mientras caminaba hacia el aula 1C, los estudiantes lo miraban como si fuera un error de sistema. Camisas bien planchadas, relojes caros, mochilas importadas. Álvaro sintió las miradas antes que los murmullos. Algunas risas apenas disimuladas, otros ojos que simplemente lo ignoraban como quien evita mirar una mancha en la alfombra. Entró al salón. Silencio. Se detuvo un segundo en la puerta. El profesor de teoría musical, un hombre de corbata verde y gafas delgadas, lo señaló sin saludar. Al fondo, joven Reyes. Tome asiento. Álvaro caminó entre pupitres sintiendo el peso de cada mirada. Se sentó junto a la ventana, donde el sonido de la lluvia aún se colaba, tenue, como un consuelo lejano. Sacó su cuaderno y su lápiz mordido. El profesor ya había comenzado a escribir en el tablero cuando una voz lo atravesó. ¿Ese es el nuevo? ¿El del programa social? Una carcajada disimulada brotó de una fila más adelante. Álvaro bajó la cabeza. Respiró hondo. Recordó a su abuela: hijo, no respondas con rabia. Los árboles que más crecen son los que aprenden a doblarse sin romperse. La mañana pasó lenta. Las clases eran distintas a las de su colegio anterior. Había términos que nunca había escuchado, nombres de compositores que apenas conocía, estructuras musicales complejas. Pero Álvaro copiaba todo, sin perder ni una sílaba. Aprender era su forma de pelear. En el receso, se sentó solo, junto a una escalera externa, sacó de su mochila una arepa envuelta en papel aluminio y un jugo en bolsa. Masticaba en silencio, observando a sus compañeros que comían sushi, wraps y ensaladas gourmet entre carcajadas y selfies. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió. Un hombre de traje oscuro, con una corbata color burdeos y el cabello perfectamente engominado, cruzó el pasillo. Todos se enderezaron al verlo pasar. Era el director, el señor Augusto Molina, conocido por sus discursos elocuentes y su obsesión por la imagen institucional. Al pasar junto a Álvaro, lo miró con una leve sonrisa y se detuvo. ¿Y tú eres? Álvaro Reyes, señor, respondió con respeto. Ah, sí, el nuevo talento emergente. La sonrisa del director tenía filo. No era burla abierta, pero tampoco admiración. ¿Tocas algún instrumento? Sí, señor. Piano. Interesante, respondió el director, aunque no parecía realmente interesado. Espero escucharte pronto. Aquí apreciamos mucho la excelencia. Y se fue, dejando tras de sí el aroma de su colonia importada y una sensación difícil de descifrar. Álvaro tragó saliva. Aún no entendía si aquello había sido una bienvenida o un aviso. Esa noche, al volver a casa, encontró a su padre con las manos engrasadas, revisando un carburador en la sala, y a su abuela sentada frente al televisor pequeño, cubriéndose con una manta tejida a mano. ¿Cómo fue?, preguntó su padre sin levantar la vista. Bien, dijo Álvaro, y fue todo. Pero más tarde, cuando bajó al garaje del edificio, allí donde su padre había rescatado un viejo piano que iba a ser botado por un cliente, Álvaro se sentó y empezó a tocar. Las teclas desafinadas chillaban en algunas notas, pero su melodía era suave, constante, sincera.
Allí, lejos del uniforme, de los pasillos de mármol y de las miradas juzgonas, la música no exigía apellidos ni tarjetas de crédito. Solo verdad. Y Álvaro tenía mucha. Los días siguientes pasaron como notas disonantes en una melodía que intentaba fluir. Álvaro ya sabía qué esperar al llegar al conservatorio: saludos fingidos, indiferencia educada, comentarios apenas velados. A cada paso se reafirmaba la frontera invisible que separaba a los que pertenecían y a los que simplemente existían allí por excepción. La beca que Álvaro había recibido no era común. Fue parte de un programa piloto financiado por un grupo de artistas que querían democratizar el acceso al arte. Pero en la práctica, su presencia se sentía como un accidente. Un recordatorio incómodo para aquellos que creían que el talento tenía pedigrí. Una tarde, durante la clase de apreciación musical, la profesora Lucía Andrade, una mujer de voz pausada y rostro amable, le pidió a cada estudiante que mencionara a un compositor que los hubiera marcado. Beethoven, dijo una chica de lentes finos. Debussy, respondió otro con total seguridad. Yo diría. Chopin, agregó un tercero. Cuando llegó el turno de Álvaro, dudó un segundo, luego respondió con sinceridad. Carlos Vieco. Hubo un murmullo general. Algunos ni siquiera sabían quién era. Otros soltaron una risita breve. La profesora, sin embargo, alzó la ceja con curiosidad. ¿Por qué él, Álvaro? Porque mi abuela lo escuchaba en la radio, y porque su música suena a casa, respondió sin bajar la mirada. La profesora sonrió. Buena respuesta. Pero en la fila de atrás, alguien susurró: ese sí que es folclor de pobres. Álvaro lo escuchó, pero no reaccionó. Tomó nota. En su libreta. En su pecho. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su abuela acostada. La tos no la dejaba dormir bien desde hacía semanas. El médico del puesto de salud había dicho que era bronquitis crónica, que había que cuidar el ambiente, pero el apartamento donde vivían tenía humedad en las paredes y las ventanas no cerraban bien. ¿Cómo estuvo el día, mi rey?, preguntó ella con voz rasposa. Interesante, respondió Álvaro con una sonrisa breve. No quería preocuparla. No quería que supiera que le dolía más el aula que los pulmones. En cambio, como cada noche, bajó al garaje, destapó el viejo piano con la manta azul y se sentó. Las teclas estaban algo más duras por la humedad, pero él ya las conocía de memoria. Cada nota tenía su capricho, y Álvaro lo respetaba. Tocó una pieza propia. Aún no tenía nombre. Era como su vida, hecha de trozos, recuerdos, silencios, esfuerzos que no siempre sabían a triunfo, pero que sabían a él. Al día siguiente, durante la clase de técnica pianística, el director Molina entró sorpresivamente. Caminó con las manos cruzadas a la espalda, deteniéndose a observar a cada estudiante por unos segundos. Cuando se acercó a Álvaro, apenas lo miró. Al terminar la clase, llamó a la profesora a un lado. Álvaro, desde su lugar, solo pudo ver un gesto leve, un asentimiento de cabeza, y luego al director marcharse con su sonrisa de siempre. Horas después, en el aula magna, se reunió el grupo de música clásica avanzada. La señora Andrade pasó lista hasta llegar al final. Y para abrir la gala de bienvenida de este semestre anunció: el conservatorio ha decidido que será Álvaro Reyes quien interprete la pieza de apertura en el piano principal del auditorio. El silencio fue más elocuente que cualquier comentario. No por admiración, sino por desconcierto. «Perdón», murmuró alguien. «¿Quién?», dijo otro. «¿Ese toca?», preguntó Tomás Arbeláez, el alumno más popular del conservatorio, hijo de un empresario del mundo del entretenimiento. La profesora los miró con firmeza, pero no dijo nada más. Álvaro sintió que el suelo se volvía más frágil. Esa invitación no era un premio. No era un honor. No era una oportunidad. Era una trampa disfrazada de cortina roja. Él lo sabía. Lo presentía en el tono del anuncio, en las miradas burlonas, en los susurros que se levantaron en cuanto la profesora salió del salón. «Va a tocar, en el piano Steinberg», dijo alguien entre risas. «Seguro lo afina a martillazos», bromeó otro. «Esto va a ser una joya, hay que grabarlo». Álvaro recogió sus cosas sin mirar a nadie. Al salir al pasillo, apretó los dientes. No dijo nada. Pero algo en su pecho comenzó a endurecerse. Esa noche, no bajó al garaje enseguida. Se sentó en la cama, mirando el ventilador que giraba lento en el techo. Su abuela dormía en silencio. Había preparado caldo antes de acostarse, con el poco pollo que quedaba en la nevera.
Le había dicho, debes estar fuerte, mi rey, por si el destino te exige altura. Cuando al fin bajó, el piano lo esperaba en su esquina. Álvaro acarició las teclas antes de tocar. Cerró los ojos. Pensó en su barrio. En la tos de su abuela. En las burlas. En el director. En la música que no necesitaba público para tener sentido. Y comenzó a tocar. Ya no para gustar. Ya no para encajar. Tocaba para resistir. Y esa sería, sin saberlo aún, su mayor arma. El día del concierto llegó como llegan los juicios, con una mezcla de ansiedad y presentimiento. Desde muy temprano, el Conservatorio Armonía parecía otra institución. Personal de logística corría de un lado a otro, ajustando luces, colocando alfombras, alineando flores en los corredores como si fueran símbolos de perfección. Los estudiantes ensayaban sus coreografías, afinaban sus instrumentos, calentaban sus voces. Álvaro, en cambio, había llegado en silencio. No tenía séquito, ni acompañantes, ni cambio de ropa para lucir. Solo llevaba su camisa blanca, planchada por su abuela la noche anterior, y un pantalón negro que había sido de su primo mayor. Le quedaba un poco largo, pero no importaba. La señora Andrade lo encontró detrás del escenario, junto al piano de cola cubierto con un paño azul. Le sonrió con sinceridad. ¿Estás bien? Sí, profe. Solo nervioso. Eso es bueno. Los nervios te recuerdan que estás vivo. Álvaro intentó sonreír. Pero sentía el estómago apretado. No por el miedo a tocar, sino por la certeza de que lo esperaban para reír, no para escuchar. El director Molina tomó el micrófono mientras el auditorio terminaba de llenarse. Hombres de traje, mujeres con vestidos brillantes, cámaras de medios locales y flashes. La élite cultural de la ciudad había llegado. Damas y caballeros, bienvenidos a nuestra gala de bienvenida. Hoy, como gesto de apertura y renovación, daremos inicio con la participación de uno de nuestros nuevos talentos. Un joven que, sin grandes antecedentes, nos acompañará con una pieza libre al piano. Recibamos con un aplauso a Álvaro Reyes. Las palabras fueron cuidadosamente medidas, pero el tono cargado de subestimación no pasó desapercibido. Los aplausos fueron tibios. Algunos por compromiso. Otros, mezclados con risas discretas. Álvaro cruzó el escenario con paso firme. Cada paso parecía pesar el doble. Se sentó frente al piano Steinberg, un instrumento majestuoso, brillante, pulido con esmero. Jamás había tocado algo así. Sus manos temblaban. Respiró hondo. Cerró los ojos. No pensó en el público. No pensó en las burlas. Pensó en su abuela. En sus manos frías tomándole la cara cada noche. En el sonido desafinado de su piano del garaje. En su padre limpiándose la grasa de las manos para poder sentarse a escuchar. Y entonces, sus dedos tocaron la primera nota. Era suave. Una nota que parecía caminar descalza. Después, otra. Luego un acorde. Y la melodía nació. No era Bach. No era Mozart. No era algo que los críticos pudieran comparar con ningún repertorio clásico. Era suya. Compuesta en noches de silencio. Cargada de emociones no dichas. Era una historia contada sin palabras. Las primeras notas hicieron que el murmullo del público se apagara. La música siguió creciendo. Se expandió por el auditorio como un viento cálido. Las frases eran irregulares, como si tropezaran, pero siempre se levantaban. Había fragilidad, pero también coraje. Cada nota hablaba de una vida que luchaba por no ser reducida a estadísticas. En un rincón, una mujer de cabello blanco se llevó la mano al pecho. Un joven bajó el celular que sostenía. Un profesor miró hacia abajo, visiblemente conmovido. El auditorio, por primera vez en años, se quedó en completo silencio. El director Molina apretó los labios. No entendía lo que estaba pasando. Álvaro terminó con un acorde largo, suspendido, casi etéreo. La nota final flotó unos segundos más, como si se resistiera a irse. Y entonces, nada. Un silencio reverente. Después, una mujer en la primera fila comenzó a aplaudir. Otro la siguió. Y luego otro. Y otro. En segundos, todo el auditorio estaba de pie. Aplaudiendo. Gritando. Algunos lloraban. Álvaro no lo entendía del todo. Seguía con la cabeza agachada, las manos aún sobre las teclas.
No había buscado ovación. Solo quería ser escuchado. Se levantó lentamente. Miró hacia el público. En primera fila, estaba su abuela. Le habían conseguido un asiento especial, y allí estaba ella, con su chal tejido, con los ojos brillando. No dijo nada. Solo asintió con una sonrisa. Fue el aplauso más sincero que había recibido en su vida. Cuando bajó del escenario, varios profesores lo esperaban. Algunos con palabras torpes, otros con palmadas sinceras. Los mismos alumnos que antes no lo miraban, ahora lo hacían con ojos distintos. Thomas, el mismo que había bromeado sobre el concierto, lo vio pasar y bajó la cabeza. No dijo nada. Pero ese silencio valía más que cualquier disculpa. En casa, esa noche, su abuela preparó arroz con lentejas y una torta pequeña que había guardado para un día especial. ¿Cómo te fue, mi amor? Álvaro no respondió enseguida. Solo dijo. Hoy, me escucharon. Ella sonrió. Lo abrazó. Y ese abrazo fue más fuerte que todas las paredes del conservatorio. Pero en la oficina del director Molina, la historia era distinta. Cerró la puerta con violencia, tiró los papeles sobre el escritorio y miró el reflejo de su rostro en el vidrio. No entendía cómo, pero su plan había fallado. Y, aunque aún no lo sabía, ese fracaso era apenas el primer acorde de una sinfonía que él no iba a poder controlar. El lunes siguiente, el Conservatorio Armonía despertó distinto. El eco de la interpretación de Álvaro seguía flotando en los pasillos, como una melodía que nadie podía sacarse de la cabeza. Algunos profesores hablaban de sensibilidad artística auténtica. Otros, más prudentes, lo mencionaban como una sorpresa agradable. Pero los estudiantes ya no se reían. Ahora lo miraban con algo nuevo. Algunos con respeto, otros con una inquietud que rozaba la culpa. Incluso quienes no querían reconocerlo sabían que había pasado algo grande. Pero no todos celebraban el cambio. En lo alto de la torre administrativa, el director Augusto Molina observaba todo desde su oficina con los dedos entrelazados. Durante años había mantenido el orden mediante reglas no escritas, quienes tenían, brillaban, quienes no, agradecían el silencio. Y ahora, un muchacho sin apellidos ilustres, sin padrinos, sin contactos, había desordenado la partitura. Tenía que recuperar el control. Al principio, fueron cosas pequeñas. Una tarde, Álvaro encontró su casillero entreabierto. Las partituras que había dejado allí, sus composiciones personales, escritas a mano, ya no estaban. Pensó que tal vez las había olvidado en casa. Pero no era así. Habían desaparecido. Al día siguiente, el piano del aula de práctica que usaba todas las tardes apareció con varias teclas rotas. Nadie sabía cómo. Nadie dijo nada. Álvaro pidió otro espacio, pero la lista de uso había sido misteriosamente modificada. Su nombre ya no figuraba entre los autorizados para ensayar fuera del horario de clase. Cuando fue a reclamar, la secretaria le respondió sin levantar la vista. Debiste haber hecho mal el procedimiento. Vuelve a aplicar. No hubo pelea. No hubo reclamos. Álvaro se limitó a sentir y salir en silencio. Pero por dentro, el desconcierto hervía. Los días siguientes se repitió el patrón, sus materiales desaparecían, los comentarios incómodos volvieron, y se filtraron rumores, que su presentación había sido sobrevalorada, que alguien le había ayudado, que había sido suerte de principiante. Los muros invisibles que pensó haber derribado se alzaban de nuevo, más altos, más fríos. En casa, su abuela empezaba a toser con más frecuencia. Ya no podía levantarse sola de la cama, y su padre, aunque trataba de mantener el ánimo, pasaba más tiempo buscando medicinas que arreglando autos. Álvaro no quería cargar a nadie con sus silencios. Así que bajaba cada noche al garaje, como un ritual. Allí, entre el olor a aceite y madera húmeda, tocaba para recordar quién era. Tocaba para no olvidar. Una noche, mientras sus dedos bailaban sobre las teclas oxidadas, no notó que alguien lo escuchaba desde la escalera. Era la profesora Lucía Andrade. Había seguido el rumor de que Álvaro ya no podía practicar en el conservatorio y, sin decirle nada, fue a buscarlo. Cuando lo escuchó tocar allí, bajo la tenue luz del garaje, supo que no se había equivocado al defenderlo. Él no tocaba para competir. Tocaba para sobrevivir. «Eso que haces», dijo ella, cuando terminó, «no se enseña». Álvaro se sobresaltó, no sabía que ella estaba allí. «Profe, no la escuché bajar». Tampoco quería interrumpir. «Solo vine a comprobar que todo esto valía la pena, y ahora estoy segura».
Él bajó la mirada. A veces no sé si tiene sentido seguir. Cada vez siento que estoy más lejos, no más cerca. La profesora se acercó y se sentó en una silla vieja junto a él. Los que brillan por dentro siempre incomodan a quienes solo tienen brillo por fuera, dijo con voz tranquila. Y los sistemas hechos para el privilegio se asustan cuando alguien los desafía sin romperlos, solo existiendo. Álvaro no supo qué responder. Solo asintió en silencio. Esa conversación, breve y sencilla, fue como una chispa. Esa noche, por primera vez en semanas, tocó una pieza alegre. Sin palabras, pero llena de luz. Sin embargo, en el conservatorio, las sombras seguían al acecho. El director Molina empezó a convocar reuniones discretas con ciertos profesores, preocupado por mantener los estándares. Empezó a hablar de reevaluaciones, de reordenar las prioridades de los alumnos becados. Sus palabras eran suaves. Pero su intención, afilada. En paralelo, algunos alumnos comenzaron a sentirse incómodos. No por Álvaro, sino por lo que él representaba. ¿Y si ellos también estaban allí solo por sus apellidos? ¿Y si el talento no siempre se ajustaba al molde? Entre los pasillos, la historia de Álvaro empezó a volverse símbolo. Algunos lo admiraban en silencio. Otros lo veían con recelo. Pero todos sabían que ya no era invisible. Una tarde lluviosa, mientras salía del conservatorio, encontró una nota arrugada en su mochila. No tenía remitente. Solo decía: tu música nos habla a los que nunca tuvimos voz. No dejes de tocar. Álvaro la guardó entre las partituras que había reescrito de memoria. No supo quién la dejó. No importaba. Lo importante era que, de alguna forma, no estaba solo. Y aunque el sistema se empeñara en apagarlo con manos invisibles, su sonido puro, imperfecto y humano ya había comenzado a sembrar algo que ni el director, ni los rumores, ni las teclas rotas podrían detener. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso. No había anuncios, ni carteles, ni convocatorias oficiales. Todo se movía en susurros, como si las paredes escucharan. Pero algo estaba cambiando dentro del Conservatorio Armonía. La profesora Lucía Andrade y el profesor de historia, Nicolás Serrano, uno de los pocos docentes que nunca había desviado la mirada cuando hablaban de injusticia, comenzaron a organizar algo distinto. Una idea tan simple como poderosa: crear un espacio donde nadie pudiera silenciar a quienes no encajaban en los moldes dorados del conservatorio. El plan era arriesgado. No contaban con autorización institucional, ni con presupuesto, ni con garantías. Pero sí tenían algo que los eventos oficiales no, ¿verdad? Un viernes por la tarde, Lucía le habló a Álvaro entre pasillos. No estás solo, Álvaro. Algunos queremos escucharte otra vez, sin condiciones, sin micrófonos llenos de segundas intenciones. ¿Aceptarías tocar en un escenario alternativo, aunque sea en un rincón olvidado? Álvaro no respondió de inmediato. La idea lo desbordaba. Había pasado semanas apagando su presencia, evitando ser blanco de más ataques. Pero esa palabra, escucharte, tenía otro peso. ¿Dónde?, preguntó al fin. En el callejón trasero, el que da al viejo depósito. Está semiabandonado. Lo usaremos como jardín secreto. Si no hay espacio adentro, lo construiremos afuera. Él bajó la mirada, pensativo. ¿Y si nos castigan? Lucía sonrió. A veces, el castigo es seguir en silencio. Esa noche, Álvaro no bajó al garaje. Se quedó en su habitación, mirando por la ventana. Su abuela dormía. Su padre roncaba del otro lado del pasillo. Él solo pensaba en una pregunta: ¿qué pasa si esta vez no toco por mí, sino por todos los que no pueden? El lunes comenzó la preparación. En secreto, profesores y estudiantes seleccionados comenzaron a mover sillas del comedor, un micrófono viejo, luces recicladas del almacén de teatro. Una familia del barrio donó un pequeño piano vertical que tenían guardado desde hacía años. Estaba polvoriento, con las teclas descoloridas, pero vivo. Lo llamaron el eco de los que no se ven. La noticia corrió como pólvora. Alumnos de pintura preparaban murales rápidos. Estudiantes de danza improvisaban coreografías en el jardín. Incluso algunos alumnos populares, que jamás se habrían involucrado en algo así, comenzaron a acercarse, discretos. En el corazón de todo estaba Álvaro. No lo había buscado. No lo había pedido. Pero ahora era el símbolo involuntario de una nueva melodía. El miércoles por la tarde, una lluvia leve mojó el pavimento del callejón. El aire olía a tierra y a nervios.
Las sillas estaban alineadas. Las luces colgaban de cuerdas entre los árboles. No había alfombra roja. Solo gente con ganas de escuchar algo real. Eran las 5:30 cuando Álvaro apareció. Llevaba la misma camisa blanca de la gala anterior, limpia pero un poco más desgastada. Caminó hasta el centro, entre los murmullos de bienvenida. En la primera fila estaban la profesora Lucía, el profesor Serrano, algunos alumnos con ojos brillantes, y su abuela, sentada en una silla plegable, abrigada con su manta azul. Había insistido en venir, aunque caminaba lento y se cansaba rápido. ¿Estás seguro, mi amor?, le había preguntado ella esa mañana. Esta vez no quiero que me escuchen para impresionarse, abuela respondió. Quiero que me escuchen para entendernos. A las 6 en punto, Álvaro se sentó frente al piano vertical. Las luces temblaban con la brisa. La madera del piano crujía como si despertara de un largo sueño. Colocó sus manos sobre las teclas. Y tocó. No una pieza perfecta. No una sonata de libro. Tocó una melodía propia, tejida con todas las emociones que nunca dijo. Una canción sin título que hablaba de su barrio, de su abuela, del frío en las aulas y del calor del garaje. Tocó el dolor, la rabia, la ternura y la dignidad en cada compás. La gente escuchaba en silencio absoluto. Era como si el callejón respirara junto a él. Y entonces, algo cambió. No solo lo escuchaban. Sentían. Padres de otros estudiantes, algunos de ellos con poder y apellido, comenzaron a mirarse entre sí. Profesores que habían callado por años se inclinaban hacia el suelo, conmovidos. Alumnos que antes lo ignoraban tenían los ojos húmedos. Porque entendían que no estaban frente a un buen músico. Estaban frente a un espejo. Cuando terminó, no hubo aplausos inmediatos. Solo un silencio cargado, puro. Y luego, como una ola lenta, comenzaron las palmas. Lentas. Genuinas. Incontenibles. Algunos lloraban. Otros solo asentían, como si hubieran estado esperando esa música sin saberlo. Álvaro permaneció sentado unos segundos más. Respirando. Sintiendo. Por primera vez en mucho tiempo, no temía. Había tocado para todos. Y todos lo habían escuchado. Pero en un rincón oscuro del callejón, entre sombras, alguien observaba con los puños cerrados, el director Molina. No entendía cómo, pero lo sabía, había perdido el control. Y lo que más le dolía no era el concierto. Era que la historia ya no se contaba desde su atril. Ahora, las notas venían del callejón. Y no iban a callar tan fácilmente. El lunes siguiente, los pasillos del Conservatorio Armonía ya no sonaban igual. Las notas del concierto clandestino del callejón aún vibraban en los rincones, aunque las autoridades intentaran cubrirlas con agendas, horarios y reglamentos. Los alumnos caminaban más despacio, se miraban distinto, sus conversaciones habían cambiado. Ya no solo hablaban de audiciones o becas. Ahora hablaban de Álvaro. De la música que les removió algo que no sabían que tenían. Pero en la oficina del director Molina, la atmósfera era distinta. No había silencio, ni reflexión, solo furia contenida. Esto no puede repetirse, dijo con la mandíbula apretada frente al comité de disciplina, reunido de urgencia. El evento violó normas institucionales, utilizó equipos sin autorización y provocó un acto de insubordinación evidente, agregó el subdirector jurídico, con tono frío. Las palabras eran técnicas, pero el objetivo era claro, aplastar la rebelión antes de que creciera. La propuesta fue dura: suspender temporalmente a los alumnos que participaron, amonestar oficialmente a los profesores implicados, y advertir a Álvaro de la posible pérdida de su beca por conducta inadecuada. Los documentos estaban listos. Solo hacía falta una firma. Pero esta vez, algo cambió. Antes de que se pudiera aplicar la sanción, una carta abierta comenzó a circular por la ciudad. Firmada por más de 30 profesores, la misiva denunciaba el trato discriminatorio hacia alumnos becados, las represalias internas, y la intención del director de silenciar voces que no encajaban en su visión de excelencia. La carta se hizo viral. Alumnos comenzaron a compartirla en redes. Padres se sumaron, exigiendo explicaciones. Incluso algunos donantes del conservatorio se pronunciaron públicamente: la verdadera excelencia nace del talento, no del linaje, escribió uno. Los medios locales retomaron la historia. El niño del piano que hizo temblar un conservatorio, tituló un periódico. Y como si eso no fuera suficiente, el Ministerio Regional de Educación anunció una visita de inspección.
La palabra más temida en instituciones como Armonía, investigación formal. El director Molina sintió como su bastión comenzaba a crujir. Mientras tanto, Álvaro seguía asistiendo a clases en silencio. Aún usaba su cuaderno sin forro y el mismo estuche remendado. Pero algo en él había cambiado. Caminaba con la cabeza más alta. Ya no evitaba las miradas. Ahora las sostenía. Un día, al salir del aula de Armonía, la secretaria del departamento musical lo llamó. Álvaro, te llegó esto. Era un sobre blanco, sin membrete. Dentro, una carta, una invitación oficial del Conservatorio Nacional de Música. Lo convocaban a una audición privada, con posibilidad de beca completa. Se basaban en referencias enviadas por varios de sus profesores tras el concierto en el callejón. El mundo se detuvo un segundo. Álvaro respiró hondo. No era un favor. No era un acto de caridad. Era reconocimiento legítimo. Por lo que había hecho. Por lo que había sido. Esa noche, en su casa, lo compartió con su abuela. Ella lo abrazó sin decir palabra. Acarició su cabello como cuando era niño. Y en ese gesto estaba todo, el orgullo, la calma, el amor que lo había sostenido incluso cuando el mundo quiso doblarlo. Pero en el conservatorio, la tensión no cedía. Las autoridades, asediadas, intentaron revertir la situación sancionando a los docentes líderes del concierto. Convocaron nuevas reuniones, filtraron comunicados a la prensa, intentaron manipular el relato. Pero ya era tarde. Los estudiantes no callaban. Los padres exigían auditorías. La comunidad artística miraba con atención. Y el eco del concierto seguía allí, en cada pupitre, en cada salón, como una nota que se niega a desaparecer. El día más esperado llegó, la Asamblea General Extraordinaria con presencia del Comité del Ministerio. Profesores, alumnos, personal administrativo y directivo se reunieron en el auditorio principal. El aire estaba cargado de expectativas. Nadie sabía qué iba a pasar. El inspector principal, una mujer de traje gris y mirada firme, tomó la palabra tras horas de entrevistas y revisión de documentos. Se han encontrado pruebas claras de discriminación institucional, sabotaje académico, uso arbitrario del reglamento interno y desvío de recursos académicos en perjuicio de estudiantes becados. Un murmullo recorrió la sala. Por tanto, continuó, el ministerio ha decidido destituir de su cargo al director Augusto Molina de manera inmediata e inapelable. El silencio fue total. Y luego, los aplausos comenzaron. No estridentes, pero sí firmes. Algunos profesores se abrazaban discretamente. Estudiantes sonreían con los ojos. Otros simplemente respiraban hondo, como si al fin hubiera llegado el oxígeno. Álvaro, sentado discretamente en una esquina, no aplaudió enseguida. Cerró los ojos. No sentía venganza. No sentía odio. Sentía algo más poderoso, paz. La certeza de haber resistido sin traicionarse. De haber enfrentado al poder sin usar su lenguaje. De haber ganado con música, no con gritos. La directora interina, nombrada temporalmente, anunció de inmediato una reestructuración del programa de becas y la creación de un espacio de expresión abierta, inspirado por el concierto en el callejón. Esta vez, no como protesta, sino como parte oficial del conservatorio. Todo había cambiado. Pero para Álvaro, lo más valioso no era el nuevo título del espacio, ni siquiera la invitación a la audición nacional. Era que, al pasar por los pasillos, ya no lo miraban con desprecio. Ahora lo saludaban con respeto. Porque su música, sin gritar, había dicho todo. Y porque el eco de los que no se ven ya no podía ser borrado. La mañana de la audición llegó con el cielo completamente despejado, como si el universo supiera que aquel no era un día más. El Conservatorio Nacional de Música, una imponente construcción de piedra clara y vitrales altos, se alzaba sobre la colina como una promesa antigua. Álvaro llegó acompañado por la profesora Lucía Andrade. Su padre no pudo faltar al trabajo. Su abuela, que llevaba semanas sin salir de casa, lo despidió desde la ventana con una sonrisa débil, envuelta en su manta azul. Esa imagen, grabada en su memoria, lo acompañaría todo el día. No tienes que demostrarle nada a nadie, le dijo Lucía mientras caminaban hacia el salón de audiciones. Solo toca como si volvieras al garaje. Álvaro asintió, nervioso. La carta de invitación no mencionaba nombres. Solo decía, presente una pieza de su elección. Duración máxima, 7 minutos. No es necesario repertorio clásico.
El salón estaba vacío salvo por 3 jueces sentados frente a un largo escritorio. Nada de público. Ningún celular. Solo un piano de cola negro brillante y un silencio expectante. Cuando esté listo, dijo una mujer desde la mesa. Álvaro respiró hondo. Caminó hasta el piano. Se sentó. Miró las teclas. Eran perfectas. Demasiado perfectas. Pero no lo intimidaban. Cerró los ojos. Y entonces, tocó. La melodía comenzó con una ternura casi infantil, como una nana. Luego creció. Era la historia de su vida, el barrio, la bicicleta rota, los dedos sucios de aceite, el primer aplauso de su abuela. Tocó cada silencio, cada burla, cada nota que no pudo defender. Y luego, llegó el cambio. Una parte nueva, que no existía en ninguna de sus piezas anteriores. Un homenaje. Una despedida. Una oración sin palabras. Y entonces entendimos, esa pieza era para ella. Para doña Rebeca, su abuela, su roca silenciosa, su hogar entre tanto ruido. Terminó con un acorde largo, suspendido, que parecía contener una lágrima. Y entonces, silencio. Los jueces no dijeron nada. Solo asintieron. Uno de ellos escribió algo. Otro se levantó y estrechó su mano. Y aunque no se pronunció ningún veredicto inmediato, Álvaro entendió. Había tocado algo más profundo que una tecla. Había tocado un alma. Esa noche, al volver a casa, encontró la puerta entreabierta. Su padre estaba sentado en la sala, cabizbajo. Álvaro, dijo con voz quebrada, tu abuela. No hizo falta decir más. Doña Rebeca se había ido mientras dormía. Sin dolor. En paz. Con la manta azul sobre el pecho y su radio encendida, como siempre. Álvaro no lloró de inmediato. Se acercó, le tomó la mano y le susurró al oído. Ya terminé, abuela. Ya toqué para ti. Días después, en la pequeña ceremonia familiar, colocaron una rosa blanca sobre su tumba. No hubo discursos. Solo música. Álvaro llevó su teclado portátil, lo conectó a una pequeña batería y tocó aquella última pieza. Solo una vez. Solo para ella. Pasaron 2 semanas. La carta del Conservatorio Nacional llegó en un sobre dorado. Álvaro fue admitido con beca completa, reconocida como audición excepcional. Lo felicitaban, le asignaban un tutor personal y le ofrecían ayuda con alojamiento si lo necesitaba. El Conservatorio Armonía también lo celebró. Esta vez sin sarcasmos, sin dobles sentidos. La directora interina organizó una gala de cierre de semestre para reconocer a todos los talentos emergentes. Por primera vez, todos los alumnos destacados fueron celebrados por mérito real, no por linaje ni reputación. La gala fue en el auditorio principal. Estaba repleto. Familias enteras, periodistas, profesores y antiguos alumnos llenaban cada rincón. En la primera fila, el profesor Serrano, la señora Lucía, y su padre con camisa blanca recién comprada lo esperaban con orgullo. Álvaro subió al escenario. El mismo escenario donde una vez lo llamaron para burlarse de él. Esta vez, no había risa oculta. No había dudas. Solo respeto. Se sentó frente al piano. Tocó una pieza nueva. Una que no hablaba de tristeza. Una que hablaba de amor, de aprendizaje, de la música como puente, como espada, como escudo. Cada nota parecía una caricia. Cada pausa, una respiración. Cada acorde, un abrazo. Y al terminar, no hubo silencio como la primera vez. Hubo ovación. Una ovación completa. Honesta. Profunda. Y entre los aplausos, Álvaro no alzó los brazos, no sonrió ampliamente. Solo bajó la cabeza, como siempre, humilde. Pero en su pecho, algo cantaba fuerte. Lo lograste. Y no solo por él. Sino por todos los que, como él, alguna vez pensaron que no eran suficientes. Esa noche, mientras regresaban a casa caminando bajo un cielo lleno de estrellas, su padre le puso un brazo sobre los hombros. ¿Y ahora, qué vas a hacer? Álvaro miró al cielo. Tocar, papá. Tocar hasta que todos los que aún no se sienten vistos puedan escucharse en mi música. Y sonrió. Porque entendía, al fin, lo más importante. No se trataba de aplausos. Ni de fama. Ni siquiera de ser el mejor. Se trataba de no dejar de sonar. Aunque el mundo se empeñe en hacer silencio.